En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos ahora en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo está dedicando 13 números a desarrollar estos preciosos temas que tienen que ver con los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. El Catecismo nos presenta 4 misterios de la infancia de Jesús. Ya hemos visto los 2 primeros, la circuncisión y la epifanía. Y ahora nos adentramos en los 2 siguientes, la presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto. Número 529 del Catecismo dice: la presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Número muy entrañable para todos nosotros este momento de Jesús y este momento de la Santísima Virgen María. En la tradición bizantina, a este momento se le llama el encuentro de su Salvador. Para nosotros es la presentación de Jesús en el templo. Lucas 2, 22, 39. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora,
alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Es un texto muy bello, esta presentación de Jesús en el templo. Y tenemos que comenzar diciendo que existe un fundamento, un hecho histórico, que sería la visita de María a Jerusalén para el rito de la purificación que hacían las mujeres judías. Ya hablamos de esto en la catequesis pasada, y fijémonos cómo aquí lo que vamos a resaltar es la humildad de María, que se somete al rito de la purificación. Ese rito que toda mujer judía después del parto tenía que hacer. Y ella no debía de hacerlo porque su parto había sido virginal, no había sido manchada por sangre. Pero aún así María se somete. Es un detalle muy hermoso y muy similar al detalle de Jesús haciéndose bautizar en el río Jordán, cuando él no tenía por qué bautizarse, pues no tenía pecado alguno. No son las aguas del Jordán las que limpian a Jesús. Más bien es Jesús el que le da a las aguas del Jordán el poder limpiar los pecados. Les da la fuerza del Espíritu. Lógicamente, no se puede hacer similar el misterio de María y el de Jesús, pero es la misma ley de la humildad. La ley del sometimiento, la ley del cumplimiento. El evangelista San Lucas no se centra tanto en este rito de la purificación, ¿no? Entre otras cosas porque San Lucas era consciente de que María era virgen. Él más bien se quiere centrar es en el otro episodio, el de la presentación de Jesús en el templo. Cuando se ha rezado tradicionalmente el rosario, nosotros los católicos decimos en uno de los misterios, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Cada vez más se dice menos de la purificación de María y solamente queda como la presentación de Jesús en el templo. Pero ese día fueron estas dos cosas, ¿no? Para nosotros, como les digo, nos hemos centrado más en esa teología de la presentación de Jesús en el templo. Y nos quedamos con la humildad de María en su momento de purificación. Y esto conecta perfectamente, ¿no?, con respecto al tema de la gracia y de la santidad. Y es que las personas que somos pecadoras solemos tener dificultad en ver nuestro pecado. Cuanto más lejos estamos de Dios, menos pecadores nos sentimos. Y los santos nos enseñan que cuanto más cerca de Dios, más pecadores se sienten. Y por lo tanto están llamados a ser personas mucho más finas en el trato y mucho más finas en la respuesta que le dan a Dios. Pero entre más pecador, menos piensa uno que tiene pecado. Y es muy curioso, ¿no? En el fondo, la conciencia del pecado no es proporcional a cuántas cosas malas he hecho, sino que es proporcional a cuánta luz tengo que ver para lo que he hecho. Si no tengo luz, yo no veo ningún pecado. Y por eso la gente hoy día se limita a decir yo soy bueno, pero usted pregúntele, ¿bueno de qué? ¿Cómo va a ser bueno alguien que no está con Dios? Es que yo le doy una limosna al pobre y tú crees que con eso ya la hiciste. Es que yo no le hago mal a nadie, pues precisamente por eso, porque no haces mal, tampoco haces bien.
Mejor dicho, no haces nada. Si no tengo luz, yo no veo ningún pecado. Por eso María, que es la que más cerca está de Dios, no es que ella vea su pecado, porque la luz de Dios no hace ver lo que no hay. Ella no ve porque es inmaculada. Pero sí es verdad que ella, cuanto más cerca está de Dios, más consciente es de que ella ha sido redimida por gracia. Esto es algo precioso. Si ella no tiene pecado es porque Dios la ha sostenido. Si Dios no hubiera sostenido a María, sería una pecadora. Es la presentación de Jesús en el templo lo que hace resaltar esta humildad de María ante la ley, ante la necesidad de cumplir con todo lo que su cultura y con todo lo que el judaísmo le pide. En esa presentación de Jesús en el templo es consagrado por sus padres a Dios. Jesús, Hijo de Dios, es consagrado por sus padres a Dios. Ellos saben muy bien que su Hijo es plenamente de Dios, pero quieren cumplir todo. Jesús no tiene necesidad de ser consagrado, ya es consagrado por sí, por su naturaleza. Pero al presentarlo, se visualiza este misterio de consagración de Jesús. Fijémonos, queridos amigos, cómo el texto de San Lucas está subrayándonos que Jesús es el sacerdote porque es consagrado a Dios según la tradición sacerdotal, donde podemos ver al sacerdote que ofrece y el sacrificio ofrecido. También hay dos personajes que aparecen en escena, Simeón y Ana. Es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Son figuras propias de este pasaje del Evangelio. San Lucas tiene una gran simpatía por el mundo judío. Y gracias a este Evangelio encontramos y tenemos conocimiento de muchos personajes judíos que los demás evangelistas no mencionan. Zacarías, Isabel, Simeón, Ana. Y es importante pensar y preguntarnos si estos personajes, Simeón, Ana, ¿serían históricos? Y los manuscritos que se encontraron en las cuevas del Qumran han aportado una gran confirmación de la existencia en Israel de este tipo de personajes, Simeón y Ana, y del espíritu que ellos reflejan. Un judío observante que esperaba la consolación de Israel, de ese resto de Israel que hemos hablado, que estaba a la espera del Mesías, de los que aún quedaban con esta ilusión de esperar la venida del Mesías. Ellos dos eran de estos. Así como María también era del resto de Israel, los que estaban esperando. Esto es muy significativo, ¿no? Porque el texto del Evangelio de San Lucas nos dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Simeón pertenece a este tipo de ambiente, a este judaísmo a la espera, contemporáneo al nacimiento de Jesucristo. Jesús es reconocido por este resto de Israel como Mesías, luz de las naciones, gloria de Israel y signo de contradicción. Y después hace la profecía a María, y a ti una espada te traspasará el corazón. Por cierto, cuando los peregrinos van a la Tierra Santa,
Recordarán los que han estado ahí, ¿no? Se visita el Monte Calvario. Dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, en el altar de los católicos, en la misma roca del Monte Calvario. No sé si recuerdan que está una imagen de María con el corazón traspasado por las espadas. Y ese lugar es profundamente conmovedor, porque uno lo ve inmediatamente, recuerda este exacto pasaje, esta profecía de Simeón que le hizo a María: y a ti una espada te traspasará el corazón. Así como una lanza traspasa el corazón de Jesús, también ahí, en ese mismo lugar, en el Calvario. Y este lugar nos hace entender, ¿no?, hasta qué punto existe esa unión entre María y su Hijo Jesucristo. Es una vocación que Jesús ha compartido con su madre y la hace corredentora. Éxodo 13:2, 12:13. Conságrame todo primogénito, porque lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Éxodo 13:12. Consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a Yahvé. Éxodo 13:13. Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero. Y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. 3 textos preciosos de consagración. María y José lo cumplen a perfección con la llevada de Jesús al templo para presentarlo al Señor. Número 530 del Catecismo. Continúa diciéndonos sobre la huida a Egipto. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuela de Egipto recuerda a el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Texto muy hermoso este número 530. Mateo 2, 13-20. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto
los que buscaban la vida del niño. Este pasaje de la huida de Egipto, del cual no tenemos más datos, ¿no?, que los que nos cuenta exactamente el Evangelio, es muy, pero muy precioso. La tradición de la iglesia nos cuenta que esta huida a Egipto, ¿no?, fue muy presurosa. Es que ponerse en el desierto en la noche tiene que ser uno muy valiente. Algunos de los evangelios apócrifos cuentan cosas un poco exageradas, ¿no? Como que cuenta por ahí que María y José iban caminando y las palmeras en el desierto se abajaban ante su paso. Bueno, cosas así se dicen una y otra en diferentes evangelios apócrifos. Pero el hecho es que hay que proteger al niño y a su madre. El hecho es que José es un hombre obediente. El hecho es que José es un hombre protector. El hecho es que este es el Hijo de Dios. Y todos los soldados que Herodes ha enviado a perseguirlo para matarlo no pueden cumplir su mandato, ¿no? Jesús es rey. De hecho, recuerden ustedes, queridos amigos, que a Jesús quisieron hacerle rey después de la multiplicación de los panes. Hoy día tenemos el dato de que según la población que existía en Israel en ese momento, para calcular más o menos la cantidad de niños de 2 años para abajo que Herodes mandó asesinar, se habla más o menos de 140 niños en ese pueblito, ¿no? Los que han estado en Belén saben lo pequeño que es Belén, y que en un pueblo tan pequeño, en una comarca tan pequeña, se asesinen en una misma noche 140 bebés, pues es un genocidio, ¿eh? A los cuales la iglesia ama y venera y les llama los santos inocentes, de los cuales muchos se burlan hoy día. Muchos de las personas del mundo protestante toman esto como una burla. Y no es así. Estos 140 niños aproximadamente son los santos inocentes, aquellos que murieron en vez de Cristo. Se suele decir que Cristo murió en vez de nosotros, por nosotros, y estos niños murieron en vez de Cristo. El catecismo resalta en este episodio de los santos inocentes el rechazo a la llegada del Señor. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Le mandaron a matar. Le mandaron a matar. Y en atestiguación de esto, mataron a los demás. Un completo genocidio lo que sucedió ahí. Y la iglesia recordarlos cada año en ese Día de los Santos Inocentes que se celebra el 28 de diciembre. Es algo muy hermoso. El rechazo de Herodes, pues es muy paradigmático ante la llegada del Mesías. ¿Por qué tanto miedo? A nosotros nos puede pasar en nuestra vida que a veces los dones de Dios no los tomamos con gozo porque nos quitan el protagonismo, porque nosotros somos celosos de Dios. Herodes, en vez de sentir la llegada de Cristo como su liberación, lo siente como si alguien le viniera a mover la silla, a quitarle el protagonismo. Eso es como un mal jefe. Un mal jefe le da miedo que llegue a trabajar otro que le mueva la silla, que sepa un poquito más que él, y le hacen la vida imposible. Desde que se imponen para que no te contraten, ¿eh? ¿Por qué les da tanto miedo? Si uno es seguro de lo que es, de lo que tiene, de lo que sabe, de los dones que ha recibido, ¿por qué le da tanto miedo que llegue alguien que sepa un poco más? Bueno, pues Herodes, en medio de todo su poder, si se podría decir que lo tenía, tiene miedo que le muevan la silla.
Los pecados que se reflejan en los evangelios están más cerca de nosotros de lo que suponemos. La actitud de Herodes es la contraria a la de Juan Bautista. Fíjese las palabras de Juan: conviene que yo disminuya y que él crezca. ¿Te imaginas si los que tenemos jefes, nuestros jefes pensaran así? ¿Cuánto potencial podríamos desarrollar todos nosotros? En vez de que piensen, conviene que este no crezca para que yo no disminuya. No, aquí Juan el Bautista nos dice, conviene que yo disminuya y que él crezca. Y por eso el jefe en el trabajo te va a enseñar, te va a acompañar, te va a aconsejar para que crezcas. Bueno, Juan Bautista había tenido un gran protagonismo en la preparación de la llegada de Jesús. Y cuando llega Jesús, él acepta con toda humildad que tiene que desaparecer. Herodes es lo contrario. No permite que nadie le haga sombra. Y esto cuando lo llevamos a nuestros grupos parroquiales, movimientos, ministerios, esto es importantísimo. Hay que preguntarse uno mismo y mirar entre todos quiénes tienen la actitud de Herodes y quiénes tienen la actitud de Juan el Bautista, para que nos ayudemos a purificarnos. Yo creo que hay muchos lugares donde hay muchos Herodes. Por eso es que esos grupos no suben, no pelechan, no dan fruto, porque es que hay demasiados Herodes entre toda esa gente. Eso es importante que nos lo preguntemos, que lo oremos para que nos podamos ayudar. Es una gran lección el contraponer el egocentrismo de Herodes frente al cristocentrismo de Juan el Bautista. Estas dos cosas. Y en nuestra vida se tienen que preguntar y se tienen que analizar. Bueno, pues la vuelta a Egipto. Cuando el ángel le avisa a José de que ya pueden volver porque Herodes ya había muerto, es muy interesante. Saca a relucir una profecía de Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este es un texto que está invocando al pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Es verdad que el pueblo de Israel tardó bastante más, ¿no?, en llegar a la tierra prometida por una pedagogía de Dios para purificarlos poco a poco. Pero la Sagrada Escritura no necesitaba, la Sagrada Familia no necesitaba purificarse. No necesitaba purificarse. Por eso el camino fue corto. Es el misterio grandísimo del Señor. Cómo Él es el que los lleva. Cómo es Él el que les dice exactamente hasta cuándo vas a estar ahí. ¿Cómo es Él el que les dice ahora te tienes que mover? ¿Cómo es el misterio de Dios llevándolos poco a poco así de la mano? Va a necesitar de la obediencia del hombre que cuando escucha la voz de Dios inmediatamente se pone en camino. Esto es muy interesante. No solo rescatamos que el Padre le salva la vida a su Hijo para que no le hagan daño, sino que también rescatamos a José, que en algún momento de su historia habría pensado, bueno, ¿yo qué hago aquí? Esto es una cosa entre María y Dios y Jesús, yo aquí como que sobro. Pues en este momento nos damos cuenta, José, que no sobras, que era supremamente importante para este plan de salvación. Así que no sobras. Ahora José, en esta huida a Egipto y en este regreso a Israel, es el protagonista. Es el protagonista, es el obediente.
es el que lleva al culmen la palabra del Señor. Toma a la madre y al niño y regresa a Egipto. Muy interesante. José el obediente y José el protector. Protector en medio de una persecución terrible. De este misterio de persecución en el que Jesús tiene que estar involucrado desde pequeño. Es una constante en la vida de Jesús, es como un signo en la vida de Jesús la persecución. La luz molesta a las tinieblas y por eso Jesús en todo lugar donde está molesta. Y esta persecución es un signo a los seguidores de Jesús. Los cristianos no es que busquemos el conflicto, nosotros buscamos la comunión, pero Jesús dijo, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Lo lógico es que a una oveja le agradan los lobos. Lo lógico es que a una oveja le tenga pavor a los lobos. Jesús nos enseña a perder el miedo a los lobos, a meternos dentro de ellos sin temerles, sin temblar. Jesús nos enseña a comprender la persecución como compañera de vida, cualquiera que sea. A este momento tenemos que hacer un pequeñito apartado en la vida de Jesús para ir al Evangelio de San Mateo en un momento y en el Evangelio de San Mateo mirar cómo nos narra la genealogía de Jesús. Yo sé que es un poco largo y se repiten muchos nombres, pero es un momento muy importante para ver este Jesús de dónde es que viene según la carne. Mateo 1:18. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abud y Abud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María,
de la que nació Jesús llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Así es como comienza el Evangelio de Mateo, ¿no? Muy preciosa esta genealogía que nos lleva hasta el punto exacto. Lo importante para nosotros, queridos amigos, es el título. Comienza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En toda la Biblia solo se encuentra esta misma expresión en Génesis 5:1. He aquí el libro de la genealogía de Adán. Es lo único. Y entonces San Mateo establece un paralelismo entre la creación de Adán por parte de Yahvé y la encarnación de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo la encontramos en esta división de estas como tres partes, ¿no? Desde Abraham a David, desde David a la deportación a Babilonia y desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo. El hecho de que haya 14 generaciones entre la primera, la segunda y la tercera parte, no se pretende con esto decir simplemente que es un relato literalmente histórico, sino que es muy importante el número 14, porque el 14 es el doble del 7, que es el número de la plenitud. Por lo tanto, el 14 es la plena plenitud. Jesucristo es la plena plenitud. Las tres partes de la genealogía quieren demostrar que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, perdido en la historia, sino que entra en lo que previamente Dios tenía prefigurado en los libros sagrados desde toda la eternidad. Jesús es el centro de la historia. Por eso San Mateo tiene esa intención tan importante a la hora de ordenar estas generaciones de esta manera. Según la lógica y siguiendo la genealogía, tenía que haber sido José el que tenía que haber engendrado a Jesús. Y sin embargo, el relato del Evangelio rompe ese ritmo de engendramiento y termina diciendo: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. José no es el padre físico de Jesús. Jesús, según la carne, solo es hijo de María. Pero no es por María el que Jesús haya sido hijo de David, sino que Jesús es el hijo de David por José. Por tanto, queridos amigos, ¿no? Para concluir, es muy importante rescatar esta figura de José, porque entronca con la estirpe de David, que suponía el cumplimiento de la profecía que el Mesías nacería de la estirpe de David. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros también en cuenta. Por eso es tan importante que Jesús compagine esa condición de ser el Santo de Dios y al mismo tiempo que haya entrado en nuestra historia como pecadores.